Tiempo. Bienvenidos a los jueces y a los integrantes de cada equipo. Les recuerdo que esta sesión va a estar grabada, ya está siendo grabada. Y pues bienvenidos nuevamente, estamos muy emocionados de contar con su participación. Y nada más, les solicito a los participantes de los equipos, por favor, procuren no utilizar otro dispositivo con acceso a Internet para evitar problemas de conexión y mantengan su micrófono en silencio, excepto cuando les corresponda hablar. Y ahora sí, para la audiencia del día de hoy está el equipo CSF como autoridad investigadora y equipo Pisconomics como agente económico. ¿Es correcto? Ya estoy viendo a la mayoría de los integrantes. Bien. La dinámica es, la autoridad tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá 15 minutos también para plantear su caso. Al terminar, se les concederá a la audiencia 5 minutos para su derecho a réplica y posteriormente, igual el agente económico, 5 minutos para el mismo derecho a réplica. Por último, ambos equipos, empezando por la autoridad investigadora, tendrán 5 minutos para formular sus conclusiones. Les comento que los jueces tendrán derecho a hacerles preguntas. Entonces, para que también estén preparados y al quedarles 5 minutos o 2 minutos, les avisaré mandando un mensaje al chat o bien les haré una señal, ya sea 5 minutos o 2 minutos, para que vayan concluyendo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, entonces, viendo que no hay preguntas, vamos a comenzar con la autoridad investigadora. A cada equipo les voy a pedir que se presenten mencionando su nombre y si son abogados o economistas. En ese sentido, cedo la palabra al equipo de la autoridad investigadora. A partir de este momento empiezan sus 15 minutos. Les sugiero también que como equipo tengan un cronómetro. Adelante. Perdón, tenemos una duda. ¿Nos Sí. presentamos primero y después empiezan nuestros 15 minutos o van a empezar a correr mientras nos presentamos? Van a empezar a correr mientras se presentan. Háganlo de manera breve. Otra Adelante. duda, antes que nada, Disculpa, una aclaración ahí. No, qué bueno que Según lo yo, mencionan. La presentación no bien, la presentación de los integrantes no se debe de computar dentro de sus 15 minutos. ok, entonces nos podemos presentar y ya después nos dicen cuando empiecen a computar los 15 minutos. Va. Gracias. Bueno, mi nombre es Tabata Román y solo estudio abogada y soy parte del equipo de autoridad investigadora. hola, yo soy Bárbara Casillas y estoy en la doble titulación de Economía y Derecho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Catalán y estudio Derecho, nada más. Hola, soy Carlos Omaras y yo también estudio Economía y Derecho. Pues bienvenidos a cada uno de ustedes y ahora sí les cedo la palabra, autoridad investigadora. Primero que nada, queríamos ver si podemos compartir una presentación. Sí, claro, adelante. Gracias. Por favor, los derechos para que compartan. Perfecto. Gracias. Ya podemos compartir. Usted me dice cuando iniciemos. Sí, creo que nosotros aún no vemos la presentación. Es que la empezaremos a compartir después en la parte económica. Ok, adelante. Queridos miembros del jurado, el día de hoy les expondremos el actual ilegal por parte de Gabat Pharma en relación con la investigación iniciada por la posible realización de prácticas relativas y absolutas restrictivas de la libre competencia. Para tener una mejor claridad, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Primeramente, los hechos de la investigación. Segundo, las conductas imputadas. Y por último, los elementos que dieron pie a la actualización de las prácticas. Primeramente, respecto a los hechos que vamos a desarrollar, en enero del 2020, Gabat Pharma adquiere una patente sobre un medicamento llamado ADE Plus, que está compuesto por la misma molécula que un medicamento pasado de ellos mismos llamado Adelina. La única diferencia entre estos medicamentos es que el último elimina el efecto secundario que causaba la irritación estomacal. El 1 de julio del 2020, Generic Health lanza al mercado su medicamento Adovid, un medicamento que entró en competencia directa con Adelina y ADE Plus. En el 2 de enero del 2021, Gabat Pharma
presentó un procedimiento contra Generic Health solicitando medidas cautelares respecto de la producción y comercialización de su medicamento Adovid. Posteriormente se emitió la sentencia sobre el recurso de nulidad presentado por Generic Health, en el que se declara la nulidad completa de las medidas cautelares. En julio del 2021 se realizaron publicaciones por parte de científicos que trabajaron en Gabat Pharma sobre los efectos de la adeliribina y la citina en la anosmia, lo que claramente influye en la percepción de los consumidores y de la demanda de los medicamentos de ambos agentes económicos. Posteriormente se descubre por esta autoridad investigadora que en 2020 Yaja Pharma y Gabat Pharma celebraron un contrato con una contraprestación de 200,000 pesos yajalolenses a cambio de la obligación de no producir, no comercializar, ni procesar el medicamento durante una vigencia de 5 años. En los antecedentes expuestos se han recopilado elementos de convicción suficientes para respaldar que la probable responsabilidad de Gabat Pharma. Es por ello que el día de hoy les presentamos los argumentos y pruebas de lo cual se actualizan la Comisión de Prácticas Relativas y Absolutas Restrictivas de la Libre Competencia. Conforme a lo anteriormente expuesto, la autoridad investigadora ha identificado elementos que actualizan la siguiente práctica monopólica absoluta entre Gabat Pharma y Yaja Pharma en el mercado de la producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con adeliribina, por la celebración del contrato entre los agentes que restringe la oferta. El artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia Económica y Yajalón hace mención a 3 supuestos a cumplir para constituir una práctica monopólica absoluta. Primero, un contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes. Segundo, que los agentes económicos sean competidores. Y tercero, que la conducta tenga el objeto o efecto de establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir una cantidad restringida o limitada de bienes. Conforme a lo anterior, se encuentra que se actualizan los supuestos referidos en el artículo 62 de la Ley de Competencia. En primer lugar, Yaja Pharma y Gabat celebraron un contrato. En segundo lugar, Yaja Pharma era un competidor potencial en el mismo mercado que Gabat. Para los efectos de la fracción imputada, los competidores potenciales se consideran competidores de acuerdo con precedentes internacionales y la doctrina jurídica. En este sentido han resuelto la Comisión Europea, en el caso del medicamento citalopram, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en Estados Unidos contra Actavis, y la Comisión de Competencia de México en el expediente IO 001-2021. Por lo que, y con base en lo anterior, esta autoridad investigadora determinó que Yaja Pharma, al ser un competidor potencial dentro del mercado, para los efectos de la fracción imputada, era un competidor de Gabat Pharma en el mercado relevante. En tercer y último lugar, el contrato imponía a Yaja Pharma la obligación de no producir, procesar ni comercializar medicamentos con el principio activo de adeliribina durante 5 años, teniendo el objeto y efecto de restringir la oferta en este mercado. Por lo tanto, el contrato celebrado entre los agentes económicos constituye una práctica absoluta en violación del artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Asimismo, esta autoridad investigadora encontró elementos constitutivos de una práctica relativa restrictiva de la competencia. El artículo 63 de la Ley de Competencia de Yajalón identifica 3 de los supuestos que deben actualizarse para la constitución de dicha práctica. Respecto a los supuestos del artículo anterior mencionado, la fracción primera refiere a la actualización de un supuesto del artículo 65 de dicha ley, siendo este el caso de la actualización de la fracción 12ª. En el presente caso, y como se explicará más adelante, se actualiza dicha fracción porque el actuar de Gabat Pharma tuvo como efecto reducir la demanda que enfrentaba Generic Health. Ahora bien, un elemento esencial que analizó esta autoridad investigadora para determinar que las acciones llevadas a cabo por Gabat Pharma tienen el objetivo o el efecto señalado en la fracción 12ª anterior es la sustitución de los medicamentos con adeliribina. Por parte de la demanda, se identificó que no existe ningún medicamento cuyo compuesto activo pueda aliviar el efecto de la anosmia causado por la COVID-19. En ese sentido, los consumidores que presenten dicho síntoma buscarán aquellos medicamentos que específicamente traten ese síntoma y no aquellos medicamentos que traten otras enfermedades específicamente como la influenza. Ahora bien, por el lado de la oferta, se identificó que la posibilidad de que un agente económico pueda fabricar, comercializar o distribuir un medicamento que funja como una opción diferente al de Gabat Pharma en un plazo reducido de tiempo es sumamente baja.
Lo anterior debido a las altas barreras normativas que se requieren por Arsani, ya sea para los competidores nacionales o internacionales, para poder comercializar un medicamento, así como la importante inversión que es necesaria para poder competir en todo el territorio nacional de Yajalón, que es lo que comprende el mercado relevante y tal como lo hace Gabat Pharma. Disculpa. Ahora, el artículo 63 dispone en su fracción segunda que las prácticas relativas se actualizan cuando la persona que bueno, la gente que las lleva a cabo tiene una posición dominante en el mercado relevante. Esta posición dominante a la que se refiere la fracción segunda del artículo 63 se determina conforme a los criterios que el artículo 69 establece. Respecto a la fracción primera y tercera del artículo 69, sí, déjame hacer esto, ya está, que trata sobre la participación del agente económico y el poder, existencia y poder de sus competidores, se encuentra que la Gabat Pharma tiene una participación promedio del 95% en el mercado desde el momento en el que lanzó Adelina desde el año 2000 hasta la fecha. Asimismo, tienen relevancia los índices de Herfindahl y de Lerner. En el índice de Herfindahl se encontró que el mercado tiene una concentración de más de 9,000 puntos en todo el año 2022. Y respecto al índice de Lerner, se arrojaron resultados donde está cerca de su máximo de 1, en el que en el 2019 su valor más bajo, que fue su valor más bajo, fue de 0,78 y en el 2022 fue de 0,97. ¿Qué más? Y respecto a la fracción segunda, se determinó que existen barreras normativas a la entrada que consisten en la regulación sanitaria de, de medicamentos por parte de la autoridad sanitaria, como dijo mi compañero, y la segunda barrera es el sistema de patentes y propiedad industrial sobre medicamentos. En esta segunda barrera, el Instituto para la Protección de Propiedad Industrial Intelectual de Yajalón otorga registros de patente a las farmacéuticas para incentivar el desarrollo y investigación y desarrollo en la industria de medicamentos. En ese mercado relevante, Gabat Pharma adquirió una patente sobre el medicamento de AD+, cuya única diferencia con su propio medicamento Adelina es que tiene un ingrediente adicional que es la citina. Respecto a estos dos patentes, su reivindicación de uso es muy similar, por lo que se da una duda razonable sobre el efecto de esta patente y las consecuencias que tiene sobre la competitividad en el mercado relevante. Es por esto que Gabat Pharma tiene posición dominante en el mercado. Es un mercado en el que tiene 95% de participación, que tiene barreras a la entrada y está altamente concentrado. Y con su carácter de incumbente en el mercado, se beneficia de estas barreras a la entrada. De lo anterior, la conducta anticompetitiva realizada por Gabat consiste en dos comportamientos que actualizaron el artículo 63 y 65, fracción 12ª de la ley. En primer lugar, la promoción de procedimientos administrativos para obstaculizar el proceso productivo y la demanda de Generic Health, como se comentó anteriormente. En la fecha de lanzamiento de AD+, Gabat inició un procedimiento administrativo por infracción de patente en contra de Generic Health, en donde solicitó y se le concedió la medida cautelar que le prohibió a Generic Health la comercialización del medicamento Adovid. Es importante mencionar que la patente bajo la cual comenzó el procedimiento administrativo fue una segunda patente que sacaron para la protección de AD+, con la única diferencia de la deliribina y su genérico de que contrarresta el efecto secundario de irritación estomacal. Si bien la resolución que dio lugar a la medida cautelar fue declarada nula en el recurso de nulidad, el abuso del derecho, en este caso por parte de Gabat, constituye el comportamiento de sham litigation, es decir, el uso del litigio de patentes para impedir o postergar la entrada al mercado a competidores. La nulidad de la resolución no se dio sin antes tener como efecto el dejar a Generic Health fuera del mercado por casi 4 meses. Es relevante resaltar el abuso de Gabat y la mala intención de Gabat que incluso, según la resolución de nulidad, afecta al interés general, especialmente por la pandemia durante este periodo. En segundo lugar,
la promoción de la publicación de artículos médicos que favorecen a AD Plus sobre sus competidores. Entre julio y agosto de 2021, se realizaron diversas publicaciones en plataformas de supuestos trabajadores de Gabat, en donde se señaló la superioridad de AD Plus en el tratamiento de anosmia. A pesar de que no existe evidencia de que AD Plus tenga mayor eficiencia que la adelina o Adovid en el tratamiento de la anosmia. Dichas publicaciones impactaron negativamente las ventas de Adovid. Estas conductas, como fueron mencionadas, tuvieron como efecto el desplazamiento indebido de agentes económicos, tal y como lo establece la fracción tercera del artículo 63 de la ley, siendo, en el caso específico, como comentaron, la conducta anticompetitiva de, primero, el sham litigation y, por segundo, las publicaciones. El procedimiento administrativo con medida cautelar y la promoción de la publicación de artículos mencionados tuvieron el efecto de que a través de la medida cautelar Generic Health fuera obligado a suspender por completo la producción de Adovid durante casi 4 meses, imposibilitándonos para competir en el mercado, sufriendo así una caída total de sus ventas, percibiendo cero. Al mismo tiempo, en febrero, Gabat Pharma aumentó sus ventas de ADE Plus en un 50% a las de Adelina y en un 11% a las de ADE Plus, cuando su crecimiento estándar previo había únicamente sido del 10%. Como se puede ver en la gráfica, el incremento de ventas de Gabat Pharma fue proporcional en las pérdidas de Generic Health. El análisis de la conducta, los documentos que van en el expediente y la información económica y financiera aportada, para el presente caso es que se concluye que las conductas tuvieron el efecto de desplazar indebidamente a Generic Health, haciendo así que se actualice la fracción tercera del artículo 63. Por todo lo anterior expuesto y en conclusión, los eventos que llevaron a la investigación de posibles prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado identificado han sido marcados por una serie de acciones estratégicas por parte de Gabat Pharma. Si se llegase a comprobar que estas prácticas restrictivas son reales y que Gabat Pharma ha violado la legislación en materia de competencia económica, las implicaciones pueden ser significativamente tanto para el mercado como para los ciudadanos de Yajalón. Gracias a la competencia, los pacientes pueden acceder a una asistencia sanitaria y asequible. Pagar a los competidores para que se mantengan fuera del mercado a costa de los ciudadanos no tiene nada que ver con la protección legítima a la propiedad intelectual. Asimismo, no se supone que el objetivo y la obligación de esta comisión es garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir investigaciones y combatir los monopolios y todas las prácticas restrictivas de la competencia. Por tanto, consideramos que es crucial que para cumplir eficazmente con su objetivo y derivado de los elementos presentados el día de hoy, se tomen las medidas para eliminar las barreras a la competencia, con el fin de proteger la competencia y el acceso de los ciudadanos a productos farmacéuticos de calidad en la República de Yajalón. El resultado de este caso tendrá un impacto significativo en el mercado y en la vida de los ciudadanos. Gracias. Perfecto, justo a tiempo. Concluyeron, ¿verdad? Muchas gracias, equipo de autoridad investigadora. Cedo la palabra al equipo de la comisión. Por favor, se presentan su nombre y si son abogados o economistas. Buenas tardes con todos, mi nombre es Rodrigo Falla y soy abogado. Buenas tardes, mi nombre es Arián Mamani y soy abogado. Buenas tardes, mi nombre es Camila Arevalo y soy economista. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Luperdi y soy abogada. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Canevaro y soy abogada. Bienvenidos, equipo Pisconomics. A partir de este momento pueden empezar a exponer su caso y cuentan con 15 minutos. Antes de que empiece a correr el tiempo, les agradeceríamos, por favor, si es que pudiéramos, en este caso, presentar una diapositiva para efectos de la presentación. Sí, claro. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Se puede ver? ¿Perdón? Ya se ve. Adelante, cuentan a partir de este momento. Ok. Buenos días, señoras de la comisión. Mi nombre es Nicole Canevaro, como les mencioné. El día de hoy me encuentro representando a Gabat en el proceso iniciado por Generic Health o denunciante, en nuestra contra por la presunta comisión de prácticas antimonopólicas. Siguiente, por favor. En ese sentido, nuestra exposición se estructurará de la siguiente manera. Primero iniciaremos
repasando los hechos del caso, seguiremos con nuestra pretensión y desarrollaremos el tema mercado relevante para luego absolver las imputaciones realizadas en nuestra contra. Por último, las conclusiones. Siguiente. En ese sentido, solicitamos que se declare que GABAT no ostenta posición de dominio dentro del mercado relevante y en su efecto se declare que no ha cometido ninguna conducta que restrinja la competencia. Solicitamos que se declare a la denunciante el pago de costos y costos que se desprendan del presente proceso. Siguiente. Ahora procederemos a desarrollar brevemente los hechos. Como fruto de nuestra ardua y constante investigación, GABAT ha logrado que el Instituto para la Protección de Propiedad Intelectual de la República de Yajalón le otorgue a lo largo de los años las siguientes patentes: la de virilina, la de adelina y la de adelina plus. Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Ya. En el 2018, United Health empezó a realizar pruebas para lanzar un medicamento genérico que compitiera con la adelina. En el 2020, United Health y Yaja Pharma nos enteramos que ambos tenían la intención de lanzar medicamentos genéricos que contuvieran el principio activo adivirilina. En ese sentido, iniciamos un procedimiento el 2 de enero de 2021 contra United Health. Luego, se nos concedió una medida cautelar el 4 de enero de 2021 en la cual se prohibía el uso y comercialización del Adovit, ya que se estaría infringiendo nuestro derecho. Siguiente. Lastimosamente se planteó un recurso de nulidad que al final fue otorgado por el Tercer Tribunal de Materia Administrativa el 28 de mayo del 2021. Luego, como podrán observar, el 7 de julio de 2023 se nos inició formalmente la investigación. En este caso, luego de haber explicado brevemente los hechos, pasaremos a desarrollar las invitaciones, por lo cual, a continuación, mi compañera Camila empezará definiendo el mercado relevante. Buenas tardes, señores miembros de la comisión. Como mencionó mi compañera Micol, soy Camila Arevalo y yo voy a hablar sobre el mercado relevante y la inexistente posición de dominio. Para ello quiero dejar sentados los puntos que defenderé. En primer lugar, consideramos que el mercado relevante determinado por la contraparte ha sido definido de una manera arbitraria al no tomar en consideración todos los factores de la industria ni todos los sustitutos existentes. En segundo lugar, como consecuencia de una mala definición del mercado relevante, nos encontramos frente a un análisis limitado de la posición de dominio, derivando en conclusiones erróneas. Antes de entrar a definir el mercado relevante del caso, me parece importante contextualizar la industria en la que nos encontramos, que es la industria farmacéutica. Se trata de un mercado donde el factor de investigación y desarrollo cumple un rol protagónico, y como reflejo de esto tenemos la existencia de las patentes, que por años ha contribuido al desarrollo de la ciencia y a la expansión de las industrias, pues como bien sabemos, protege la innovación y promueve la competencia, permitiendo así la mejora continua del bienestar social, ya que no se pueden concebir a los fármacos como bienes meramente de consumo. Por esto resulta fundamental proteger la estructura y los factores del mercado para así preservar la sostenibilidad de la industria. Todo esto se demuestra en el PBI de Yajalón. La anterior, por favor. Todo esto se demuestra en el PBI de Yajalón, donde el sector de salud representa un 2.6%, explicado principalmente por el dinamismo de la industria. Con este contexto claro, podemos empezar a definir el mercado relevante a partir del artículo 67 de la legislación de Yajalón, que define el mercado relevante como el conjunto de bienes o servicios en una determinada zona geográfica que ejercen presión competitiva entre sí. Habiendo definido el mercado relevante, nosotros consideramos que nos encontramos en el mercado de investigación, desarrollo, distribución y comercialización de medicamentos OTC para tratar la influenza, que son antivirales de acción directa y que inhiben la neuraminidasa. ¿Cómo hemos podido determinarlo? Pues bien, el caso que hoy nos reúne se debe a la entrada de Ovita al mercado, medicamento genérico de la adelina y que atenta contra la patente de AD+. Dichos fármacos no solo comparten la molécula de deligrina, sino que además están clasificados bajo la categoría ATC de J05AH, por lo que son medicamentos cuya función principal es tratar el virus de la influenza. ¿Pero qué es la clasificación ATC? Se trata de la clasificación anatómica, terapéutica y química de la Organización Mundial de la Salud. Dicha clasificación organiza los medicamentos bajo 5 categorías, donde nosotros resaltamos la estructura química y el efecto farmacológico. Además, resulta pertinente destacar la importancia de esta clasificación en el derecho de la competencia, ya que es un referente para determinar la sustituibilidad de los productos, y frente a un mercado donde existe una alta simetría de información, es sumamente importante tener claro qué tan parecidos son unos medicamentos con otros en términos de sus efectos y por ende determinar el grado de sustituibilidad.
El siguiente gráfico a modo de ejemplo ilustra algunos de los sustitutos que nosotros hemos encontrado dentro del mercado, los cuales comparten la misma clasificación, función y forma de aplicación. El eje Y representa los precios y el eje X los medicamentos dentro del mercado. Como observamos, es innegable que nos encontramos frente a un mercado altamente competitivo que mantiene precios promedios, a excepción de Tamiflu, que se dispersa de la media, que es de 409 pesos, con un precio de 1.008 pesos aproximadamente dentro del mercado mexicano, que es el símil al mercado yajalonense. Debido a este outlier, nosotros hemos ajustado la media sin considerar dicho medicamento, resultando en un precio promedio de 323. Cabe precisar que incluso así los medicamentos citados solo son de tipo pastilla, por lo que hay que tener en cuenta que dentro del mercado también existen otro tipo de medicamentos como inyectables que podrían ser incluidos. Bajo el marco del mercado relevante expuesto, me gustaría recordar qué es el virus de la influenza. Se trata de una infección viral que afecta a los pulmones, nariz y garganta, y si bien dentro de los síntomas se puede presentar la anosmia, esta como patología afecta a las vías respiratorias, por lo que deberá ser tratada por fármacos diferentes. Recordemos también que la adelibrina fue clasificada bajo la categoría J05AH y pese a aliviar el síntoma de la anosmia, como patología, esta se encuentra dentro de la clasificación R y sus subcategorías. Por ello, al tener una definición acotada por la contraparte, la supuesta posición de dominio es imprecisa y deja muchos cabos sueltos. La tabla 5 de variación de las cantidades vendidas de algunos medicamentos del mercado relevante muestra estratégicamente las variaciones solo hasta junio del 2021, siendo que en julio del mismo año se presentan las mencionadas notas de prensa. No se puede negar categóricamente que se presenten consumidores que efectivamente adquieran alguno de estos medicamentos para aliviar la anosmia. Sin embargo, las cantidades demandadas no reflejan la preferencia absoluta de la misma, ya que como se observa en el periodo posterior a las notas de prensa, agosto del 2021, la demanda de Adeplas se contrae, al igual que la de los otros medicamentos en el mercado, y no es hasta octubre, con el comunicado de Arizani, que se retoma el crecimiento promedio para todos los casos, concluyendo que dicho comportamiento errático demuestra que la anosmia no parece ser un driver de la demanda. Teniendo como precedente el caso McGill, la experiencia internacional ha demostrado que la tendencia a un derecho de propiedad industrial no genera necesariamente una posición de dominio. Esto se debe a que tener una patente no excluye intrínsecamente la presencia de productos que resulten sustitutos para los consumidores. Reiteramos que la patente de AD+ ha sido otorgada por la autoridad competente y se ciñe a las regulaciones de la industria, sirviendo como una herramienta para impulsar la competencia. Y así, resaltamos la labor de GABAT en su búsqueda de la competencia al contribuir a la innovación y el desarrollo, factor del que no se puede prescindir, ya que impacta directamente la inversión de la industria. A continuación, voy a darle el pase a mi compañera Mariana, que va a resolver las imputaciones. Buenos días, señores de la comisión. Mi nombre es Mariana Luperdi y en esta oportunidad presentaré nuestra defensa en este proceso. Hasta el presente punto hemos dejado en claro cuál es nuestro mercado relevante y que nuestra representada no cuenta con posición de dominio dentro de este mercado relevante. Sin perjuicio de ello, poniéndonos en el supuesto negado en que se considere que GABAT cuenta con una posición de dominio, pasaremos a responder a las imputaciones formuladas. Queremos enfatizar que nuestra representada GABAT actuó en todo momento dentro del marco legal y con la intención de proteger sus derechos legítimos en un contexto altamente competitivo. Se le acusa de llevar a cabo un abuso de su derecho de acción, de haber realizado una promoción de artículos médicos con la finalidad de perjudicar a la competencia y finalmente de haber realizado un supuesto acuerdo de pay for delay. A continuación abordaremos cada una de estas imputaciones y proporcionaremos los argumentos que las desvirtúan. En relación al cargo de abuso de litigios o sham litigation, tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el Tribunal General de las Comunidades Europeas han determinado el estándar para entender cuándo es que se está presentando una litigación predatoria. Este estándar implica la concurrencia de dos elementos en la conducta, que se ve reflejado en el test de 2 pasos establecido en el año 1993, el cual indica que, en primer lugar, se tiene que identificar si es que esta demanda carece de un fundamento objetivo, y en segundo lugar, en caso faltara esta razonabilidad de la demanda, se debería determinar si es que ésta se ha realizado con la intención, con la finalidad de distorsionar, de suprimir y de perjudicar a la competencia. Por ello, es fundamental destacar que nuestra representada inició un procedimiento y solicitó una medida cautelar con el fin de detener el daño que estaba siendo generado por Generic Health
con la producción y comercialización de su medicamento Adovit. Esto, de plano, descarta el primer elemento, considerando además que en un primer momento se nos concedió la medida cautelar, lo cual evidencia la necesidad de la tutela de un derecho de exclusiva que fue adquirido legítimamente, el cual se tiene que defender si es que éste se ve vulnerado. De esta manera, no se supera el primer elemento del test, pues existe una razonabilidad respecto de la protección del derecho de GABAT, y por lo tanto debe descartarse asimismo la configuración de esta supuesta conducta predatoria. Ahora bien, respecto a la supuesta afectación a las ventas de Generic Health como consecuencia de las publicaciones realizadas por médicos, hay dos temas importantes. Primero, hay una falta de legitimidad pasiva y además una cuestión de incompetencia por parte de la comisión. Respecto a lo primero, GABAT no tuvo participación ni en la elaboración, ni en el contenido, ni en los resultados de estas publicaciones. Los autores, en su calidad de profesionales médicos respaldados por evidencia científica, poseen el derecho y la libertad de expresar sus opiniones y conocimientos en su área de especialización, así como la obligación de responder por el contenido de estas opiniones. Respecto a lo segundo, de arranque es importante señalar que esta es una cuestión que, de admitirse, debería ser llevada por la Comisión de Competencia Desleal o por la que corresponda para tutelar el derecho a la buena reputación de la denunciante. Esta controversia no se enmarca dentro de las normas de libre competencia, sino que se trata de un tema de carácter académico, científico, reputacional. La libre competencia protege a la competencia en sí misma y no a los competidores. No existe una vinculación causal entre realizar estudios académicos y la posición de dominio. Realizar investigaciones no conllevan los efectos que ellos mencionan. No han acreditado la causalidad entre lo que dicen que pasa y lo que efectivamente sucedió. Es decir, aun si fuera el caso de que GABAT tuviera la responsabilidad, no hay un nexo entre la dominancia y la práctica. Básicamente, si es que cualquier hijo del vecino podría hacer lo mismo, no se volvería un tema de competencia por el carácter de la gente. A continuación, mi compañera Nicole va a pasar a desarrollar la última imputación. Nicole, tu micro. Siguiente. Siguiente. Ok, ¿quiénes son las partes intervenientes en este caso? Yaja Pharma y GABAT. Sin embargo, Yaja Pharma no ha sido invitado al proceso, no ha sido notificado y tampoco se le ha dado la potestad de poder hacer sus descargos. Entonces, no se puede analizar un acuerdo horizontal porque no se le ha invitado a esta gente que también ellos mismos reconocen dentro de su escrito que ha sido es un agente económico. Entonces, se estaría violando el derecho al debido proceso al inventar una parte de la cual no ha tenido la oportunidad de presentar los descargos respectivos. Siguiente. Siguiente. La segunda cosa que abordaremos es el numeral 2 del artículo 62, en el cual se trata de, pasa sobre limitar un acuerdo de la producción. Sin embargo, lo que recoge este artículo típicamente es cantidades limitadas en las cuales se provee la limitación a la competencia como un acuerdo restrictivo. Sin embargo, esta regla se inspira en lo que típicamente se ha conocido como los hard courts cartels, que es un acuerdo duro en el cual se trata de la limitación de la producción. Sin embargo, el contrato analizado no es un acuerdo duro, es un acuerdo lícito, una transacción entre un infractor y un titular para evitar un litigio innecesario. Ese supuesto típico no se le evalúa en el caso. Lo que hay es un pacto para obligar a Yaja Pharma a cumplir la ley, un acuerdo extrajudicial para evitar un litigio inminente. Siguiente. En ese sentido, no es un acuerdo de limitación de producción, es una transacción judicial, como lo acabo de decir, que está válidamente amparada en un derecho de propiedad industrial. Es un acuerdo para no incumplir la ley. Ok, ahora, habiéndose explicado de que no nos encontramos dentro de un supuesto de práctica absoluta, porque, para empezar, no se le ha notificado a Yaja Pharma y no tenía la potestad de hacer sus descargos, pasaremos a desarrollar la práctica de las prácticas sobre la práctica relativa. Al respecto, la Corte Suprema, en el caso de Federal Commission versus Actavis, determinó que se debe aplicar la regla de la razón en los casos que se puedan evitar los costos de litigio. En este caso, la Organización Mundial de Propiedad Industrial determinó que
los costos de los Sí, litigios son perdón, Nicole, que te aproximados. interrumpa. Ya pasaron sus 15 minutos. Tenemos que pasar ya a la siguiente sesión, que es derecho a réplica. Muchas gracias. Gracias. En ese sentido, cedo la palabra al equipo de la autoridad investigadora para que, por favor, presenten su réplica al agente económico. Tienen 5 minutos. Sí, muchas gracias. Contrario a lo que dijeron, esta autoridad investigadora no limitó arbitrariamente el mercado relevante. Es importante mencionar y se van a aclarar los elementos básicos para determinar un mercado relevante. Ha habido diferentes casos, como es el de Times Picuyana, en el que se especifica que para cada producto existen sustitutos, pero el mercado relevante no puede comprender significativamente una gama infinita. El círculo o el mercado relevante tiene que estrecharse para excluir cualquier otro producto al que, dentro de variaciones razonables de precio, solo se dirija a un número limitado de compradores. Esto, en términos técnicos, sería las elasticidades cruzadas de la demanda. Asimismo, se han encontrado que hay 3 componentes para poder delimitar el mercado relevante, los cuales son, y los mencionamos, el mercado de producto de referencia, el mercado geográfico y la dimensión temporal. El mercado geográfico, como se especificó, es únicamente la República de Yajalón, porque debido a las normativas por Arsani no se permite los medicamentos internacionales. Respecto de la dimensión temporal, es el de COVID. Es muy importante entender que la dimensión temporal es el periodo de tiempo de COVID-19. Definir un producto relevante es realmente un proceso de descripción de aquellos grupos de productores que, debido a la similitud que hay en cada uno de los medicamentos, en este caso el de la adaliribina, tienen la capacidad real o potencial de poder quitarles mutuamente cantidades significativas a otros competidores. Los productos pueden incluirse en el mismo mercado en función de la sustitución efectiva de los mismos, pero realmente, en la medida en que los compradores actuales y los consumidores cambiaran esos productos en respuesta a un pequeño aumento del precio de los mismos. Bueno, y también esta autoridad investigadora considera que el argumento que hace la denunciada respecto a la sustitución de medicamentos que se clasifican dentro de la categoría J05AH, que son inhibidores de neuroamidasa, es errónea, ya que los consumidores al final buscan los medicamentos que puedan reducir o limitar el efecto secundario causado por el efecto causado por el COVID de la anosmia. En ese sentido, la adaliribina es la única molécula que sirve como ese elemento. Los medicamentos específicamente diseñados para tratar la influenza y con las moléculas que contienen estos, no se identifica que exista por parte de los consumidores una preferencia a usar estos cuando padezcan la enfermedad de COVID-19 y específicamente el síntoma de la anosmia, por lo que esta autoridad investigadora considera que el mercado relevante únicamente debe acotarse a los medicamentos que contienen adaliribina como la molécula principal, debido a que la anosmia es el síntoma que esta molécula trata. Asimismo, si bien esta autoridad encontró y está de acuerdo con las patentes dentro de los parámetros legales, cuando están dentro de los parámetros legales y cuando contribuyen a la competencia económica, cuando se abusan de estos derechos, como lo hizo Gavad Pharma, para desplazar a otros competidores, es imposible afirmar que no se afecta la competencia económica, aunque se genera eficiencia, la cual no fue probada para los agentes económicos. No quiere decir que un derecho de propiedad intelectual da un privilegio para violar las leyes de competencia económica. De igual manera, se constituye el comportamiento de sham litigation porque, en primer lugar, la realidad es que el medicamento genérico de Adovit no pudo haber infringido la patente de AD+, porque Adovit no contiene elementos de la segunda patente, sino únicamente de la primera, que ya había vencido. El reclamo solamente sería razonable si Adovit tuviera citina en su composición. Sin embargo, en esta ocasión, el medicamento Adovit no contiene en su composición elemento alguno innovador de la segunda patente. Adicionalmente, el tercer tribunal en materia administrativa declaró nula la resolución que concedió las medidas cautelares. En sus razonamientos expresó que el acreditamiento de requisitos no equivale a apariencia de buen derecho, y en una ponderación, la afectación que sufría Gavad al no adquirir resolución favorable es menor a la que sufre Generic Health. Es irrelevante que en primera instancia haya sido concedida la medida, si finalmente se declaró su nulidad. Al respecto, es importante considerar que una medida cautelar no prejuzga sobre el fondo de un litigio, sino que son realizadas para conservar el estado en el cual se encuentran las cosas
antes de su decreto y evitar así que resulte inútil la sentencia de fondo. Dictaminar la nulidad de la medida cautelar tuvo el efecto de mantener el interés social. Contrario al alegado por Gabat en el párrafo 61 sobre el procedimiento de propiedad intelectual, que dice, tan legítima era la acción que un tribunal de derecho lo concedió y declaró fundada en un momento, la realidad es que existe una diferencia entre que una acción esté fundada a que una acción sea admitida. Por el momento la acción no se considera. Gracias, autoridad. Ha concluido sus 5 minutos de réplica. En este momento tiene derecho a réplica el equipo de la comisión. Por favor, sus 5 minutos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy Ariel Momani y procederé en la parte de la réplica. Señores miembros de la comisión, la contraparte ha sostenido toda su imputación diciendo que el acuerdo extrajudicial es un pacto sometido a prohibición absoluta. Sin embargo, esto no es cierto, señores comisionados. Es claro que las prácticas sometidas a prohibición absoluta están destinadas a los supuestos típicos y escrupulosamente señalados en la ley. El supuesto del artículo 63 no es el mismo que el caso bajo estudio, porque nuestra situación es muy distinta. Lo cierto es que estamos ante un pacto extrajudicial frente a la inminencia de que se quiebre la ley. De seguir por su camino, Yaja Pharma habría sido sancionada y nos habría arrastrado a un litigio carísimo. Teniendo esto en mente, es que se llegó a un acuerdo extrajudicial. No obstante, se llegó a un acuerdo sobre un derecho disponible, que es el derecho de Gabat de iniciar acciones, sencillamente para reducir costos. No es un pacto clásico de limitación de producción, es un pacto lícito, accesorio a una controversia administrativa, pues el acuerdo no es para dejar de producir, es un acuerdo para no incumplir la ley. Es aceptado internacionalmente por distintas latitudes que estos acuerdos son lícitos y que en todo caso deben analizarse bajo la regla de la razón. Acá hay una justificación económica clara. El litigio era inminente, solo se reducieron los costos. Respecto a la posición de dominio fundada por nuestra contraparte, se pone de manifiesto, sin mucho detalle, que Gabat ostenta una, lo cual dista totalmente de la realidad. Pues el análisis que realizó la contraparte se indica que poseemos la capacidad de poder fijar precios, pero como ya demostramos con ejemplos, existen empresas que a la actualidad compiten con Gabat, pues tienen medicamentos genéricos y similares. Además, nuestra defendida no puede fijar precios en general. Desde la salida de AD Plus no ha habido una variación de su precio y además no se efectuó el resto de medicamentos para la influenza. Sobre la parte de las acciones iniciadas por las patentes que supuestamente son anticompetitivas, lo enunciado dista totalmente de la realidad. Otra vez, solo se intenta enfrascar a Gabat en un cúmulo de acusaciones por el simple hecho de defender lo que le pertenece. La contraparte, lejos de buscar un bienestar social, solo realiza el comportamiento de un free rider, pues intenta aprovecharse del esfuerzo, investigación y sobre todo una carísima inversión ajena para poder posicionarse en el mercado. Sobre el tercer punto, que hablan sobre las publicaciones realizadas, tenemos que traer a colación el principio de causalidad, el de presunción de inocencia y el de más allá de toda duda razonable. Para empezar, el principio de causalidad destaca que la persona que actúa es responsable de los hechos provocados. En este caso, los profesionales, los especialistas que dieron tal declaraciones o recomendaciones son las personas que deberían ser imputadas por estas acusaciones. Y esta vía no es la competente para determinar si la información presentada es veraz o no. Por otra parte, está el principio de presunción de inocencia, que debe ser aplicable a todos los casos, poniendo de que solo hasta que se pruebe lo contrario cabe una sanción alguna para el responsable. Para finalizar, está el principio de más allá de toda duda razonable, con el que la contraparte no logra cumplir, pues no presenta un argumento que de manera indubitable genere responsabilidad hacia Gabat. Por lo tanto, todos los argumentos presentados consideramos están siendo rebatidos. Muchas gracias.
¿Un minuto aproximadamente o ya damos por concluido? Damos por concluido esa parte. Gracias, equipo de Agente Económico. A continuación vamos a la parte de conclusiones. Les recuerdo que también tienen 5 minutos para presentar sus conclusiones al jurado. Empezamos por la autoridad investigadora. Sí. Bueno, nos gustaría comenzar con que el hecho de que en el promedio del contrato se establezca que el tipo de contrato es de distribución de gastos erogados con Yaja Pharma no implica que lo sea ni que lo vuelva legal. Esta autoridad considera que en caso de que la gente tuviera en efecto un reclamo de propiedad intelectual y quisiera evitar controversias, no hubiera sido necesario realizar un pago a la parte que, según la denuncia, estuviera infringiendo su derecho. En todo caso, sería al revés, y tendría que ser Yaja Pharma quien tendría que pagar por infringir la patente. Esta autoridad no encuentra lógica alguna en la defensa de la gente. Adicionalmente, sin importar lo que diga el contrato sobre los efectos de evitar cualquier litigio entre las partes y mitigar gastos, la realidad es que el contrato tuvo el objeto y efecto de imponer obligaciones de restricción de la oferta en el mercado, y las monopólicas absolutas se sancionan per se. Esto de acuerdo a la legislación de Yajalón. La ley no admite causas de excepción para prácticas absolutas y la comisión no debe analizar la situación como si las hubiera. Si bien otras jurisdicciones pueden calificar como una relativa, en Yajalón se tipifica como absoluta y se sanciona per se. Por lo que el argumento relacionado con eficiencias es inoperante e inatendible, además de que el hecho de que una práctica genere eficiencias no quita el hecho de que pueda ser una práctica monopólica. Además, es relevante mencionar que la gente utilizó dentro de su escrito las defensas precedentes engañosas para defender sus acciones, entre ellas simplemente en Estados Unidos vía Actavis. Se afirma con claridad que el hecho de que un acuerdo entre en el ámbito de eficiencia de una patente no lo hace inmune frente a una acción por prácticas contrarias a la competencia. Aún tomando en cuenta el argumento que presenta de la Corte Suprema de que algunos acuerdos pay for delay pueden tener virtudes compensatorias como evitar los costes del litigio o el valor justo de los servicios, el pago de los costos del litigio en todo caso se debería referir a que el agente infractor le pague al agente perjudicado, es decir, Yaja Pharma a Gabat, y no al revés. No se necesita hacer un acuerdo para cumplir la ley, para eso ya está la ley. En este mismo sentido, es claro que los comportamientos que podrían constituir la PMR y la PMA tuvieron los efectos anticompetitivos de conformidad con las fracciones imputadas. El análisis presentado por el agente respecto del mercado relevante es erróneo, pues es posible observar en el DPR emitido por esta autoridad que el mercado relevante es el de la comercialización mayorista de antivirales, cuya molécula activa es la adeliribina en el territorio de la República de Yajalón. Que de ninguna manera se esté generando eficiencia con el acuerdo de pay for delay del caso en particular, al contrario, constituye una práctica absoluta, como fue fundado y motivado con anterioridad. De conformidad con el caso expreso por el imputado en su defensa, se constituye el comportamiento de sham litigation, porque el medicamento genérico de Adovit no pudo haber infringido la patente, ya que Adovit no contiene elementos de la segunda patente. Además, respecto a los petitorios de la gente, nos limitamos a contestar que, en primer lugar, debido a que es parte del mercado relevante, que es distinto al que ellos mencionaron en su defensa, no podemos conceder ni el primer petitorio ni el segundo. Y el tercero, no es competencia de esta autoridad otorgar gastos y costas. Es claro que los comportamientos podrían constituir la PMR y la PMA. Y estos tuvieron efectos anticompetitivos de conformidad con las fracciones imputadas. En ambos casos, se imputa el hecho de que sea por objeto o efecto anticompetitivo. Gracias. Gracias, equipo autoridad investigadora. Cedo la palabra al agente económico para sus conclusiones. Tienen 5 minutos. Muchísimas gracias. Estimados miembros de la comisión, como se ha demostrado a lo largo del presente informe oral,
Estamos frente a un caso en donde una empresa, haciéndose pasar por una oveja, está buscando conseguir que se sancione a nuestra representada por supuestos actos anticompetitivos. Sin embargo, no debemos dejar que las apariencias nos engañen, pues Generic Health no es ninguna oveja necesitada de la tutela del Estado, sino más bien un lobo que, intentando hacerse pasar por una oveja, está buscando conseguir, por medio de la vía administrativa, aquello que por medio de la libre competencia no quiere o no puede conseguir. Sin embargo, ni Generic Health ni la autoridad investigadora han podido demostrar de forma fehaciente que Gabat está incurriendo en alguna de las conductas que nos imputan. Dígase, los supuestos abusos de posición de dominio y el supuesto acuerdo colusorio. Respecto a las imputaciones de abuso de posición de dominio, no debemos olvidar dos aspectos. Primero, que para estar frente a una conducta de abuso de posición de dominio, lo primero que se debe probar es justamente la posición de dominio del agente demandado. Y segundo, que una patente no implica per se una posición de dominio, pues la misma tiene que ser analizada a partir del mercado relevante, el cual se define tomando en consideración todos los productos sustitutos. De esta manera, el mercado relevante es el mercado de los medicamentos OTC para tratar la influenza, que son antivirales de acción directa y que inhiben la neuraminidasa. Lo anterior, partiendo de la clasificación ATC4 de la OMS, la forma de distribución de los medicamentos y las recomendaciones de los médicos. En ese sentido, se constata que el mercado relevante es mucho más amplio del definido de forma arbitraria por la autoridad investigadora, que sin sustento busca reducirlo a tan solo 3 medicamentos. Así las cosas, desacreditada la fórmula utilizada para argumentar la posición de dominio de Gabat, las imputaciones de abuso de posición de dominio caen por su propio peso, al ni siquiera haberse determinado de forma correcta el mercado relevante. Sin perjuicio de ello, incluso si aceptásemos que Gabat ostenta alguna posición de dominio, las imputaciones realizadas no tienen ni pies ni cabezas. La primera imputación es el tema de sham litigation. Sin embargo, no han podido demostrar que la demanda y la cautelar carezcan de fundamentos legales razonables. Tan es así que hasta un tribunal nos otorgó en un inicio la medida cautelar solicitada, pues consideró como razonables y válidos los argumentos que planteamos. En ese sentido, la demanda y la cautelar no son actos anticompetitivos, sino más bien el reflejo del legítimo ejercicio del derecho de acción de nuestra representada. La segunda imputación es el tema de las publicaciones falsas. Sobre ese extremo, solo cabe recordar dos aspectos. Primero, el principio de responsabilidad personal, según el cual no es admisible imputar a Gabat las publicaciones realizadas de forma totalmente independiente por distintos medios. Y segundo, el hecho de que la presente imputación, en todo caso, sería un tema de competencia desleal o del derecho al honor, y no uno de libre competencia, no debiendo por ende discutirse en el presente caso. Por último, respecto del supuesto acuerdo colusorio, consideramos que dicha imputación debe ser descartada, en primer lugar, por no haberse incorporado al presente proceso a Yaja Pharma, empresa que estaría bien impedido su derecho de defensa. En segundo lugar, porque el presente acuerdo no es un acuerdo colusorio horizontal para limitar la producción, sino un acuerdo extrajudicial, no necesariamente para cumplir la ley, sino para evitar un litigio inminente que tantos costos genera a ambas partes y no solamente a Yaja Pharma, siendo un indicio de ello el bajo precio pagado en contraprestación, el cual equivale a tan solo unos $11,000 aproximadamente haciendo la conversión. Y en tercer lugar, porque Yaja Pharma no es realmente un potencial competidor, pues su potencial competencia habría sido ilícita, al implicar una infracción a nuestra patente, no pudiendo la ley de competencia amparar competencias prohibidas. Por todo ello, reiteramos nuestro pedido de no dejarnos engañar por las apariencias y de que se declaren infundadas todas las imputaciones realizadas en contra de Gabat. No sin antes resaltar que en el presente caso no solo estamos discutiendo un tema de libre competencia, sino que también estamos poniendo en un hilo la institución misma de las patentes, institución que es tan relevante en un mercado como el farmacéutico, que requiere tanto de la innovación. Muchísimas gracias. Gracias, equipo Agente Económico. A continuación pasamos a la sesión de preguntas por parte del jurado. Si hay alguna pregunta, es momento. Sí, yo tengo una pregunta para la autoridad respecto al mercado relevante. Básicamente el mercado que consideran es el más restringido posible. Son los medicamentos que tienen el ingrediente activo del que se está hablando. Entonces, tengo dos preguntas. La primera,
si consideraron algún criterio cuantitativo para verificar que ese era el mercado correcto. Mencionaron algunos, por ejemplo, la elasticidad cruzada y hay otros más sencillos. Entonces, si consideraron alguno. Y segundo, si no fuera posible aplicarlos por la razón que sea, si consideraron entonces cómo cambiarían sus conclusiones al considerar un mercado un poco más amplio que el que están tomando en cuenta. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la pregunta relacionada a cómo se consideraría la conducta si el mercado fuera menos acotado, eso implicaría, no podría ser posible ya que los consumidores, específicamente y derivado de los datos que analizamos que se proporcionaron en las denuncias y en los requerimientos de información, no habría la posibilidad de poder ampliar el mercado. O sea, no vemos una posibilidad de que el mercado se pueda ampliar en un caso hipotético, dado que específicamente la bilirrubina se ha identificado, como ya lo hemos expuesto, como un tratador del síntoma de la anosmia. Entonces, al crearse esta, digamos, fama de la bilirrubina entre los consumidores del Yajalón, podemos determinar que las personas que no padezcan influenza, pero sí padezcan de COVID y específicamente del síntoma, con el síntoma de anosmia, buscarán estos productos a los que ya se les ha hecho fama que contienen la molécula de adenviribina, dado el efecto que tiene en el tratamiento de la anosmia. Entonces, esta autoridad no encontró elementos que permitieran hacer un análisis más amplio del mercado, en virtud de que si ampliara el mercado, se encontrarían productos dispares que en realidad no serían bienes sustitutos. Sí, ya que la bilirrubina es la única molécula que puede tratar la anosmia del COVID. Bueno, de igual manera, para el carácter cuantitativo que mencionó, utilizamos, intentamos realizar una estimación de las ideas cruzadas, pero el carácter que tienen los precios, como son fijos, que fueron fijos durante 4 años y nada más tuvieron cambios cuando se introdujo, en caso de la adelina, se introdujo el Adovid y el Adeplus, no tienen una variación sustancial que permita hacer una elasticidad, porque la elasticidad depende de las variaciones porcentuales del precio y como es algo constante, haría que tuvieran cálculos ilógicos, es decir, se estaría dividiendo en cero o sería algo que no puede proyectarse correctamente con información estadística, pero sí se puede ver gráficamente el comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo por medio de gráficos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la mano Mariana Carrión. Adelante. Muchas gracias. Mi pregunta también va para la autoridad investigadora. Hacen mucha referencia al tema de las publicaciones de estos artículos médicos, ¿no? Ahí mi duda sería de, bueno, pues, ¿no podrían otros agentes del mercado participar y hacer sus propias publicaciones médicas? O sea, ¿por qué estos artículos en particular son tan importantes como para hacer un driver de la demanda, una obstaculización del proceso productivo, cuando pues realmente cualquier médico podría hacerlo? Y hay transparencia respecto a que pues estos cuates que escribieron esos artículos en particular pues trabajaban para Gabat y fueron financiados por Gabat. Entonces creo que hay visibilidad respecto a posibles conflictos de interés, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vínculo que ven entre esos artículos y la imputación de la obstaculización del proceso productivo? Bueno, sí, A ver, encontramos en... ¿Podemos proyectar la gráfica? Por supuesto, de todo el proyecto. también nos gustaría comentar que nosotros no hicimos demasiada importancia y relevancia dentro de los artículos. Sí fue parte de, pero lo que más hicimos para esa conducta fue el sham litigation. Bueno, como podemos ver aquí en julio del 2021, fueron en estas fechas en las que se realizaron las publicaciones, ¿no? Y entonces aquí vemos la baja de tanto la adelina como Adovid. O sea, y una elevación en las ventas de AD+.
Esto se relaciona a que los artículos mencionan la preferencia bueno, el mejor funcionamiento de AD+ con la molécula citina para el tratamiento de la anosmia, cuando la realidad es que no existe ninguna evidencia que nos demuestre que haya un cambio sustancial, al contrario. De hecho, lo único que mejora en AD+ es que contrarreste este efecto secundario. Y además, respecto a la pregunta del tema que tiene que ver con que cualquier agente económico podría realizar estos estudios, es importante tener en cuenta que sí, cualquier agente económico podría elaborar estos estudios. Sin embargo, Gabat en ese momento era el único agente económico en ese mercado. Entonces, un estudio elaborado por un agente único en el mercado de la bilirrubina tendría un gran efecto en la percepción de los consumidores. Además de que en ese momento el COVID, y hasta ahora todavía el COVID sigue siendo una enfermedad nueva que sigue estudiando e investigando, y es por ello que artículos médicos relacionados al COVID-19, específicamente a los medicamentos que puedan tratarlo, pueden ser tomados fueron tomados por los consumidores, como ya se explicó en la gráfica, como argumentos que válidos, ¿no? Y en ese sentido influenciar la percepción de los consumidores. Okay. Sí, debido a que Nada más, también, perdón. perdón, como un poquito de follow-up a la pregunta, ahorita mencionabas de que pues es el único que participa en ese mercado, pero son artículos que se relacionan pues principalmente con el tema de anosmia, y todo el análisis de participación de mercado que han hecho es respecto al otro mercado de influenza, no de anosmia. Me parece que son dos mercados distintos. Y también considerando que pues para anosmia ni siquiera tienen registro sanitario, no es un producto que se comercialice para esos fines, la adición y la patente no están relacionados directamente con la anosmia. Entonces, ¿cuál es el vínculo de nuevo que tiene esto con o sea, los artículos relacionados con la anosmia, y mencionando, por ejemplo, el tema del sham litigation? El sham litigation no está tampoco enfocado al tema de anosmia. Bueno, no, la verdad es que nosotros dentro del mercado relevante que definimos, sí incluimos al COVID y a la influenza. Yo creo que más bien se puede dar a confusión, ya que el agente económico hizo la presentación enfocada completamente a la influenza, pero nosotros sí consideramos los dos medicamentos, digo, las dos enfermedades, ya que este medicamento, pues, funciona para la influenza en general y para específicamente este síntoma de anosmia, que el único medicamento existente a la fecha que lo atacara era de hecho los medicamentos con el principio activo de adiliribina. Sí, asimismo, como mencionamos que nosotros sí relacionamos en el mercado ambos, también lo hicimos porque en ese momento el COVID era una enfermedad nueva, entonces aún no había medicamentos que trataran la anosmia, únicamente era este medicamento que estaba principalmente enfocado en la influenza y que después derivó de que se trataba la anosmia. Como el COVID era una enfermedad nueva, no se sabía nada ni había medicamentos nuevos, entonces por eso se introdujo este nuevo para la relevancia en el mercado. O sea, Bien, muchas gracias. Cedo la palabra a Renato. Tiene levantada la mano. Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas, uno para la autoridad investigadora y otro para el agente económico. Para la autoridad investigadora me gustaría saber en el ámbito de la competencia, ¿qué me pueden decir ustedes sobre si no están considerando que la autoridad investigadora está yendo más allá del ámbito de su propia competencia al entrar y ahondar en la parte de patentes? Es decir, ya lo dijeron en algún momento que las patentes son derechos y privilegios que otorga el Estado a los agentes que se dedican a la investigación y desarrollo, pero como parte del caso, no sé si la autoridad investigadora está yendo más allá de su ámbito de competencia al meterse a analizar patentes, ¿no? Esa es una primera pregunta para la autoridad investigadora. Y para el agente económico, sobre el tema del contrato, que es, me parece que donde versa el principal tema aquí de la práctica monopólica que se está presentando.
quisiera saber sobre lo que la autoridad investigadora mencionó en sus conclusiones acerca del objeto y efecto, independientemente de que sea o no un agente dominante de mercado, el solo hecho de haber firmado este contrato me parece que tiene este objeto y sobre todo el efecto de limitar la producción y la entrada al mercado del producto, del medicamento. Entonces, quisiera saber lo que opina el agente económico en este aspecto. No sé si fue claro. Primeramente, contestando respecto a la pregunta para la autoridad investigadora, nosotros no hablamos de patentes y en ningún momento analizamos el derecho ni la vigencia de la patente, sino hablamos únicamente de cómo ésta se está utilizando en el sham litigation, etcétera, para obstaculizar el proceso de producción, lo que sí es competencia de la autoridad investigadora. O sea, de lo que se habla nosotros respecto a la propiedad intelectual y a la patente es únicamente la obstaculización del proceso y de las prácticas absolutas y cómo se utilizó para justificar el sham litigation, la propiedad, o sea, la patente del medicamento. Sí, bueno, también creo que de entrada las patentes pues son un monopolio legal, ¿no? Entonces a la hora de que estás abusando de ese derecho para, pues, para mantener agentes fuera del mercado o pues ahí restringir la oferta o la demanda, pues en definitiva estás infringiendo la ley de competencia por la que pues tenemos competencia nosotros, ¿no? Pues sí. También considero que definitivamente no hay manera de que nosotros nos podamos meter en cómo se le otorgó la patente, si la patente fue otorgada de manera correcta. Eso no es competencia de la comisión. Sin embargo, sí podemos, como decía mi compañera, meternos más a fondo en esto de la obstaculización del proceso y pues lo vemos en precedentes internacionales y pues internacionales que precisamente ya clasifican esta conducta como sham litigation. Bien, el equipo de agente económico puede dar respuesta. Sí. Respecto a la pregunta sobre el efecto y objeto del acuerdo que supuestamente se alega que es un acuerdo colusorio, lo primero que queremos negar tajantemente es que el objeto de este contrato no era la prohibición o las limitaciones a la producción de Yaja Pharma, sino justamente, como lo mencionamos anteriormente, era la protección de nuestra patente de forma anticipada para poder reducir los riesgos de un futuro litigio y los costos que ese futuro litigio iba a generar tanto en nosotros como en la contraparte. Y es por eso que desde nuestra posición consideramos que es irrazonable el argumento de que debería ser Yaja Pharma la que paga, porque justamente un litigio implica costos para ambos lados. Respecto del efecto, es verdad, el efecto al final del contrato sí conlleva una limitación a la producción. Sin embargo, es importante tener en consideración un aspecto, que en este caso, Yaja Pharma no vendría a ser, no consideramos nosotros a Yaja Pharma como un potencial competidor, porque justamente, como hemos mencionado anteriormente, la concurrencia de Yaja Pharma en el mercado sería una concurrencia ilícita por justamente afectar nuestra patente. Por ende, no podemos considerar que Yaja Pharma sea un consumidor, un potencial competidor, por lo que no se debería ser en todo caso un acuerdo colusorio horizontal. Por ende, el efecto u objeto no tendría tanta relevancia en este caso, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si me dejé entender o si hay alguna consulta adicional. Para Sí, complementar. sí, perdón, nada más una última pregunta. Esto que mencionas, esto último que mencionas acerca de que no puede ser considerado un competidor, me gustaría que ahondaras, porque en el mercado farmacéutico, pues bueno, tanto Yaja Pharma como Gabat como Generic Health son participantes dentro de el mercado farmacéutico, ¿no? Más particularmente como lo ha definido la autoridad investigadora en el mercado relevante, pero
Independientemente de ello, el hecho de que, supongamos, sin conceder que Yaha Pharma estuviera invadiendo sí, un derecho de propiedad intelectual, ese solo hecho no lo convierte o no lo deja así, por así, de ser un competidor directo de Gabat, ¿no? ¿Qué opinas? Opino que en efecto, Yaha Pharma es una empresa que también se dedica a la producción, investigación y desarrollo de medicamentos. Sin embargo, es importante tener en consideración que el mercado relevante, bajo análisis en este caso, no es el mercado de medicamentos en general, sino como ya estipulamos anteriormente, el mercado de medicamentos OTC para el tratamiento de la influenza y con ciertas características. En ese sentido, no tenemos conocimiento de que Yaha Pharma esté produciendo algún otro medicamento con el que pueda concurrir en este mercado y competir directamente con nosotros. El único medicamento que supuestamente potencialmente iban a entrar a producir era el medicamento que están investigando, pero que justamente vendría a ser, digamos, la producción y comercialización de dicho medicamento iba a implicar una concurrencia ilícita en el mercado por afectar nuestra patente. Por eso es que consideramos que no vendría a ser, si bien en el mercado en general farmacéutico de modo amplio, sí, un competidor de nosotros, en el mercado relevante analizado en el presente caso, ello no sería así. Gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias. Mariana Carrión tiene una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Ahora mi pregunta es justamente para el agente económico. Tengo dos preguntas en concreto. Una, este medicamento es un OTC, ¿no? Significa que no requiere pues, prescripción médica. Entonces, me gustaría ver ese factor, cómo influye en términos de la definición de mercado y de la potencial competencia que Yaha Pharma pudo haber hecho con ustedes, ¿no? Considerando, hacen referencia al tema de que pues, violan la patente y que el acuerdo era para evitar esa violación de la patente, pero hay dos patentes y una ya venció, entonces, y esa es la del principio activo y esa, pues, es la de la que estaban haciendo. De la segunda patente que sigue vigente, hasta donde yo entendí del caso, pues, Yaha Pharma no estaba, pues, participando, con un mercado que tuviera que ver con o sea, con un producto que tuviera ese adicional, ¿no? De la formulación. No me queda muy clara esa violación de la patente, pero no sé si por el factor de OTC tenga algo de influencia en esto, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo lo ven ustedes. Y en mi segunda pregunta también tuviera que ver con esta parte de la patente de formulación, ¿no? Perdón, tiene que ver con la cláusula volar, el concepto de la cláusula volar, que pues permite hacer estos estudios y empezar a hacer, pues trabajar para poder lanzar un medicamento antes incluso de que venzan las patentes, ¿no? Entonces, si no consideran que este acuerdo pudiera ir en contra de estos criterios internacionales que justamente permiten hacer ese desarrollo, esa investigación antes de salir al mercado, ¿no? Adelante, agente económico. Yo consultando la segunda pregunta, respecto a la segunda pregunta sobre la cláusula volar, no consideramos que el acuerdo esté afectando de cierta forma estas facultades que la ley permite poder realizar mientras una patente está vigente, digamos, investigaciones y desarrollo para, ni bien la patente se acabe, poder sacar lo antes posible un genérico al mercado, lo que es sumamente beneficioso digamos, para los consumidores, como todos ya sabemos, porque justamente si leemos bien las cláusulas del contrato, lo que se prohíbe, o la obligación de Yaha Pharma asumida en el contrato, es la de no realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar. En ese sentido, no está dentro del alcance del objeto del contrato la prohibición o la restricción a la investigación y desarrollo, la cual pueden seguir realizando tranquilamente sin tener un incumplimiento contractual en ese sentido. Le doy el paso a mis compañeros para que respondan la primera pregunta. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta del OTC, nosotros sí lo consideramos en el mercado relevante, pero eso no significa necesariamente que deja de haber una asimetría de información
también por el hecho de que existen estas contraindicaciones e indicaciones en cada fármaco, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que dentro del mercado relevante, esta misma OTC, dentro de la clasificación que nosotros estamos planteando, que es la J05AH, de acuerdo a la clasificación, es la patente que se le otorga inicialmente a Adelivirina en el 2014, es respecto a esa clasificación específica que trata el virus de la influenza, no la anosmia ni los síntomas derivados, porque al tratar la anosmia, si es que fuera el caso, sería una patología totalmente distinta y estaría bajo una clasificación totalmente distinta, y la patente otorgada no fue bajo esa clasificación, fue bajo la clasificación del virus de la influenza. Em, entonces tampoco podemos hablar de la anosmia como un driver del mercado relevante ni de la demanda, porque también estamos en una industria donde la demanda está condicionada por las opiniones de los doctores, y justamente estas opiniones tienen validez por las evaluaciones que se les Perdón que los interrumpa. Por cuestiones de tiempo, ya tenemos que cerrar esta sesión para que los jueces puedan deliberar. Todavía tengo la mano de Viviana Aragón. Entonces, no sé si rápidamente podamos concluir esta sesión, por favor. Yo creo que si quieren nada más terminar esa respuesta, perfecto. sería para no... Hay Gracias. unos minutillos, pero ya mantenerla breve. ¿Sale, vale? 2 minutos, perfecto. Sí, bueno, como mencionaba, la demanda está condicionada por las opiniones de los doctores y por las rigurosas pruebas que se les hacen a estos medicamentos y la confianza que los consumidores les otorgan a estas pruebas, ¿no? Entonces, el hecho de que no se requiera receta para adquirirla no implica que se pueda hacer un uso indeterminado del medicamento dentro del mercado. Y bueno, también si es que se menciona lo de la anosmia dentro del mercado relevante, estaríamos cayendo en un tema coyuntural al tratarse del COVID-19, cuando la patente que se nos otorgó inicialmente en el 2014 por la adelivirina y luego por la adelina es específicamente contra la clasificación J05H, que es a la que nosotros nos estamos ciñendo. Perfecto. Pues con esto damos por concluida la audiencia. Les agradezco a cada integrante del equipo de autoridad investigadora y de agente económico y a los jueces aquí presentes. Y pues les pido por favor que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar la calificación correspondiente. Muchas gracias.